¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y le doy la más cordial bienvenida a Desafíos. Todas las semanas hablamos 30 minutos de temas relevantes de la realidad del país y hoy es un tema muy importante el que vamos a abordar porque está íntegramente dedicado al emprendimiento. A esos famosos emprendedores que arrancan con muchas ganas, con objetivos bastante claros su emprendimiento, pero muchas veces no llegan a cumplir con las expectativas generadas en el inicio, en el arranque de un gran proyecto. ¿Cuáles son los grandes aciertos? ¿Cuáles son los grandes errores que muchas veces se cometen? Y por sobre todas las cosas, hay algunos aspectos que resultan fundamentales en relación al pensamiento del diseño, a la gestión de recursos, que se transforman, en definitiva, en herramientas fundamentales a la hora de hablar de emprendimientos exitosos. Hoy tenemos a un verdadero especialista en el tema que nos acompaña en nuestro estudio y con él hablaremos sobre este tema. Bienvenidos. El emprendimiento empresarial es una alternativa diferente. Es conocida como la iniciativa de un individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea en particular que genere ingresos. El emprendimiento empresarial se le ve como una posibilidad de alcanzar el progreso en las naciones en vías de desarrollo. Entre las ventajas que tiene el emprendimiento empresarial, encontramos la posibilidad que tiene el individuo de manejar su propio tiempo, tomar decisiones autónomas, ingresos crecientes, además de generar empleo y sin faltar el uso de los avances tecnológicos para el crecimiento empresarial. Cabe destacar que el emprendimiento empresarial enfrenta con positivismo la resolución de acciones difíciles en economía, negocios, finanzas, entre otras. Además, tiene el sentido más específico de ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. Hoy conoceremos más sobre este interesante tema que a todos nos involucra en Desafíos. Bueno, un tema interesantísimo, por supuesto. A lo largo de todos estos años en Desafíos nos hemos ocupado puntualmente de las pequeñas, de las medianas empresas y lo que viene antes de este proceso y son los emprendedores, justamente, dónde arrancan estas ideas y por qué muchas muy buenas ideas fracasan en el camino. Hemos en reiteradas ocasiones, insisto, abordado este tema y hoy tenemos a un verdadero especialista, no solamente porque conoce perfectamente bien el mundo de los emprendedores, sino porque a lo largo de su vida profesional encontramos muchos puntos importantes en esta gestión y es uno de los temas que vamos a abordar esta noche. Me complace presentar a Jorge Alberto Fantín. Tiene una experiencia vastísima. Él, entre otras cosas, es profesor de estrategia, de gestión de la innovación, es un emprendedor por naturaleza, tiene cargos muy importantes en el sector público de su país natal, la República Argentina, pero también en el sector privado ha desempeñado posiciones muy importantes en entidades financieras de su país y también en otros países del mundo. Jorge Alberto, bienvenido a Desafíos, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Igualmente. Gracias. Bueno, todo un tema, el de los emprendedores. Llegás a un país, Jorge, donde la tasa de emprendimiento es muy alta, de aquellos que deciden crear y empezar con un proyecto, pero cuando hacemos un comparativo en el corto plazo de aquellos que prosperaron, que siguieron o que llevaron un lineamiento concreto, el dato es absolutamente contrastante. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué fracasan los emprendedores? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que yo me he hecho en muchas oportunidades, ¿no? O sea, fundamentalmente, el emprendedor es básicamente una persona con mucho optimismo, con mucho empuje, que tiene ganas de cambiar el mundo. El problema es que para poder hacer todo eso, además hay que tener cierto rigor, hay que tener cierta metodología. Y no es fácil incorporar esa metodología. Y con entusiasmo nada más, solamente tenemos el impulso inicial. Ese es como el arranque, es el arranque, más, ¿verdad? Es el arranque, pero en realidad para ganar una carrera hay que llegar a la meta. Y no solamente salir primero en la primera curva. Esto lo vemos en cualquier competencia y esto también es una competencia, es tratar de llegar al final, cumplir la misión, alcanzar esa visión que tiene un emprendedor. Entonces, un emprendedor debe reconocer sus limitaciones, ese es el primer punto. Es decir, no puedo hacer todo, no puedo ocuparme de las finanzas y de la estrategia y del diseño y de la comercialización, sino que debe entender que tiene que ir generando una estructura, tiene que ir generando una empresa. ¿Sí? De la idea a la empresa hay un trecho larguísimo y esto es lo que el emprendedor tiene que ir incorporando de a poco, porque no es algo que se aprenda rápidamente. Ahora bien, no es que si uno aprende todo eso se gradúa de emprendedor. Hay que tener una llama interna, ¿no? Ese fuego interno que hace que
uno quiera levantarse a la mañana con ¿Se nace ganas emprendedor o crees que uno se va haciendo emprendedor en el camino ajustado a las circunstancias que lo pueden rodear o no? Porque mucha gente se transforma en emprendedora porque no le queda de otra, Sí, ¿verdad? sí, No hay otra sí, alternativa. sí. Es cierto, hay mucha gente que se vuelca al emprendimiento como una alternativa a la falta de empleo. Ahora bien, eso plantea una dificultad también, ¿no? Porque esa persona también va a ser la primera en volver al empleo en cuanto le ofrezcan una oportunidad. No es un emprendedor auténtico en el estricto sentido de la palabra. Si bien hay gente que puede hacer la transición, yo conozco muchos casos de personas que, habiendo perdido su empleo, hacen o generan un microemprendimiento, pero en cuanto les ofrecen una oportunidad, en cuanto la economía mejora, pues dejan el emprendimiento y vuelven al empleo. Yo diría que en general se nace emprendedor, o por lo menos se nace con esas ganas de emprender y de hacer cosas, que luego debe ser, como dije antes, complementado, debe ser enriquecido. Jorge, hablabas de un tema importante en relación al juego, a las reglas económicas, y me gustaría, independientemente de lo que puede pasar en el sector privado, ¿qué grado de incidencia tienen el éxito o no de los emprendedores? Políticas públicas, ¿y a qué me refiero? Vemos grandes economías de posguerra que indudablemente después de sus años más tristes se transformaron en verdaderos polos, hoy siendo potencias en el mundo y sobre todo centralizando su esfuerzo apoyando a la pequeña y mediana empresa. ¿A qué voy? Nuestras economías latinoamericanas muchas veces desgastan este proceso de iniciar un negocio y es uno de los factores que incide en el fracaso de un emprendedor. ¿Cómo ves esta realidad latinoamericana, que no es el común denominador de todos los países, pero sí de muchos, de políticas públicas orientadas a apoyar también a las pymes? Bueno, es fundamental y si bien cada país tiene una particularidad propia, hay elementos comunes, ¿no? En general, la burocracia, ¿no? Las trabas para armar empresas. Acceso al crédito, que es Acceso algo al crédito, inicial para arrancar, ¿no? Sí, es inicial, es importante, pero no es lo único, ¿no? Porque tampoco todo se resuelve con dinero. Hay que tener además la facilidad de poder organizar una compañía. Ayer me estaban comentando que aquí en Guatemala ha habido cambios importantes y que en el pasado a lo mejor se demoraba 2 o 3 meses para obtener la licencia por una compañía y hoy en día creo que esto se puede hacer hasta mucho más online rápido y en un día, que es muy parecido a lo que sucede en Canadá o en Estados Unidos o en otros países. Pero tenés otros lugares, en Argentina por ejemplo, puede demorar 3 meses fácilmente constituir una sociedad. Mucha traba, hay que ir a un notario público y hay que hacer un montón de documentos y eso es una traba y eso genera cierta informalidad también. Así que el apoyo del gobierno es importante en cuanto a materia crediticia, en cuanto a facilitar la cuestión impositiva, la complejidad o no del sistema tributario, porque si es muy complejo hay que tener un contador y hay que tener una serie de asesores, en cambio si es sencillo no. Y hay otro tema muy, muy importante, y es el de los clústeres, el de generar comunidades de emprendedores. Hay muchos países que han sido muy exitosos, por ejemplo Colombia ha sido muy exitoso en tema de clústeres, donde se establecen zonas geográficas y el gobierno apoya la concentración de especialistas, emprendedores en ciertas actividades como textil, como café, como tecnología, y entonces en esa comunidad de emprendedores hay proveedores y clientes, hay sinergias, hay rotación de personal, hay mayor facilidad de acceso a recursos humanos. Eso ayuda mucho al emprendedor porque, por ejemplo, ganan economías de escala. Claro. Puedes tener, no sé, un distrito textil y entonces hay 20 pequeños emprendedores textiles que luego pueden ir juntos a una feria internacional. Uno solo no puede ir, no le cierran los números, de a 20 sí. Pueden contratar capacitación específica para esa actividad y tienen economía de escala. O sea que en esto los gobiernos pueden hacer maravillas, como lo hacen en muchos países del mundo. Y donde ha funcionado perfectamente bien. Aquí Claro. ya está sobre la mesa el tema de alianzas público-privadas, redes o entidades que se dedican al apoyo desde el sector externo, pero trabajando mancomunadamente con políticas públicas para que todo tenga un sentido y esté alineado a su mismo objetivo, ¿no? En el apoyo, participación de ferias y todo lo demás. Hablamos de un tema importante, el arranque, como él decía, la idea, el concepto creativo, el acceso al crédito, que también es fundamental, pero no lo es todo, pero ¿qué valor tiene el conocimiento para una empresa y cómo ese conocimiento realmente puede transformarse en uno de los activos más importantes para este proyecto? En un ratito vamos a seguir hablando con el especialista que está visitando Guatemala desde la República Argentina para seguir abordando este tema, así que no se vaya.